Vamos al libro de Efesios capítulo 6. Hemos tenido hablando sobre el andar de la iglesia en esta tierra. Hemos visto cómo debe ser el comportamiento del creyente. Y la verdad, hermanos, de todo corazón se lo digo, nos falta mucho para lograr los propósitos de Dios en nuestra vida, de cómo debemos vivir en la tierra. La mayoría de nosotros vivimos más como el mundo vive que como Dios quiere. Y a veces le somos más fieles, mucho más fieles al mundo que a Dios. Y Dios sigue retándonos, hermanos. Recuerden que Dios ha colocado a los pastores. Uno de los trabajos difíciles de nosotros es en boca de Dios. Cuando estudio las Escrituras veo que Dios nos ruega mucho. Dios ha dado una orden y ya. Pero Dios ha puesto los pastores y los líderes para rogar, porque Él no ruega. Si fuera por Él, nos eliminaría a todos en un solo momento. Pero ha puesto a los padres para educar a las esposas, a los maridos para educar a las esposas, los padres para educar a los hijos y los pastores para educar a las ovejas. Porque Él demanda de nosotros una vida de santidad. Y una vida de santidad y la vida de santidad que Dios demanda de nosotros, realmente el único que la ha vivido y la pudo vivir es Cristo Jesús. Pero eso no indica que para nosotros las demandas sean menores. No, solo que se puede vivir en la fe en Cristo Jesús. Y hoy vamos para Efesios capítulo 6, de los versículos 10 en adelante. Y vamos a hablar básicamente del andar vestido de la armadura de Dios. Básicamente vamos a hablar de lo que comúnmente se llama en los púlpitos el conflicto espiritual, la guerra espiritual. Pero quise titularlo así: el andar vestido de la armadura de Dios. Dios ha diseñado todo para nosotros. No nos ha dejado nada al azar, no nos ha dejado nada para inventar. Todo lo ha diseñado para que nosotros vivamos en esa vida que le agrada a Él. Y el vestido básicamente de un creyente, Dios lo ha diseñado. Y en esta mañana yo quiero que ustedes y yo vayamos a las Escrituras para mirar este vestido. Pero antes vamos a pedir la dirección del Señor. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, el victorioso, el Dios hecho hombre, nuestro abogado, nuestro Señor y Salvador, delante de ti nos presentamos en el nombre de Él, sabiendo que Él está intercediendo por nosotros, abogando por nosotros, pidiéndote, Señor, que nos dirijas hoy a estar delante de ti, aprendiendo de ti. Gracias por este hermoso remanente que está aquí, Dios, que tú has reunido, Dios, para aprender, para crecer y ponernos en mutuo acuerdo y andar juntos delante de ti. Faltan muchos hermanos, no sé dónde están, pero tú sabes dónde están y estás con ellos. Guárdalos, bendícelos. Sé tú, Señor, enseñándoles también. Y permítenos hoy, Señor, poder aprender a vivir vestidos de la armadura, del vestido que tú has otorgado para nosotros. Gracias por este placer, Dios, de crecer juntos y aprender juntos. Sé tu Espíritu enseñándonos, Dios, a través de las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Efesios capítulo 6, versículo 10, habla básicamente de este conflicto que el creyente tiene. Y en este texto, en esta parte de este libro, nos va a hablar de una lucha que es real. No es una fantasía, es algo real. Y quiero, hermano, que ustedes estén atentos, porque tenemos una lucha real, un conflicto real que todo creyente vive. Si usted no vive este conflicto, no es creyente, usted no lo es. El impío no vive este conflicto. Él está esclavo del enemigo, pero nosotros no somos esclavos del enemigo, pero vivimos en guerra con él 24 horas. Hemos oído mucho y se ha predicado mucho sobre conflicto espiritual, y son muchos los que gritan, brincan, saltan, reprenden. Pero este texto es maravilloso al mostrarnos que el conflicto espiritual es real, pero no se gana en las fuerzas, en las palabras, en los gritos, en las capacidades nuestras, sino que Él mismo nos ha mostrado cómo se gana el conflicto. Entonces vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10, y leamos unidos. Varones, primero vamos a leer los varones del versículo 10. Por favor, acompáñenme. 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos míos,
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hasta ahí. En este texto nos muestra básicamente la primera responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes. La primera responsabilidad que tenemos como creyentes delante de Dios. Y es la primera responsabilidad que tenemos nosotros como siervos de Dios en el conflicto espiritual es ser fortalecidos. El texto dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. En el contexto de la palabra de Dios, yo no sé si han escuchado hablar un poquito de verbos, ¿cierto? De verbos, de conjugación de verbos. Estos verbos están en un tiempo donde no somos nosotros los que nos fortalecemos, es alguien más quien nos fortalece. La vida cristiana, hermano, no es una vida para nosotros, pero es una vida que se ejecuta en nosotros. Es una vida que solamente puede vivir uno solo: Cristo Jesús. La vida cristiana es la vida de Cristo en nosotros. Por lo tanto, la lucha del creyente no es la lucha del creyente, sino la lucha de Cristo Jesús en nosotros. Una lucha que Él ya ganó, una lucha que Él ya terminó, pero una lucha que su pueblo sigue enfrentando, y no es su pueblo el que la enfrenta, es Él quien la enfrenta a través de su pueblo. Y la primera orden que nos da es ser fortalecidos. Esta palabra se usa mucho en la Biblia: esforzaos y sed valiente. Dios se la repitió mucho a sus hombres del Antiguo Testamento. Josué es uno de ellos. Esforzaos, sé valiente, fortaleceos, esfuércense, portaos varonilmente. Son palabras que se mencionan en la Biblia en este tema. Y la Biblia nos manda a ser fortalecidos, pero el que nos fortalece es el Señor. Humanamente, si usted quiere estar fuerte, ¿qué lo hace fuerte humanamente? Por ejemplo, comer bien. ¿La comida lo fortalece a uno? Sí. ¿Dormir bien? ¿El sueño lo fortalece a uno? Sí. ¿Cierto? ¿Mantenerse hidratado? El ejercicio. Hay muchas cosas que nos fortalecen. No somos nosotros los que nos fortalecemos a nosotros mismos. Dios nos ha dado las cosas que nos fortalecen. Y bíblicamente, ¿qué es lo que nos fortalece? Vamos a mirar el texto del versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, y nos da dos fuentes de fortaleza. ¿Cuál o dónde está la fortaleza de nosotros? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos primero en el Señor, y segundo, en el poder de su fuerza. Hermano, nadie puede ser fuerte si no está en el Señor. Y nadie puede vivir fortalecido si el Señor no lo está fortaleciendo. Toda fuerza de nosotros es temporal, es pasajera y es vana. La fuerza del Señor es eterna. Quiero que vayamos al Antiguo Testamento, al libro de Isaías. Por favor, vamos un momentico allí. En el libro de Isaías, capítulo 40, hay un texto maravilloso. Isaías, capítulo 40. Isaías 40 en adelante empieza a hablarle al pueblo de Dios. Y en este capítulo de Isaías, capítulo 40, Dios empieza a consolar a su pueblo, y en la consolación que le da al pueblo, Él le dice estas palabras en el versículo 28. Vamos allí, Isaías capítulo 40, versículo 28. ¿Están ahí, hermanos? Leamos. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Mira, es interesante. Dios, el Dios de nosotros, que es Jehová, Él nunca se cansa, nunca se agota, nunca lo vamos a coger, como dicen, cansado. El versículo 29 dice: Él, como nunca se cansa, Él da fuerzas al cansado. Él multiplica las fuerzas. ¿A quién? Al que no tiene fuerzas. Los muchachos, que son los más fuertes, ellos se fatigan. Y cuando un muchacho se fatiga, se cansa. Y cuando un muchacho se cansa, flaquea y automáticamente cae.
Pero el versículo 31 dice, pero los que esperan a Jehová, a Él como persona. Porque Efesios capítulo 6, versículo 10, habla de esperar no en lo que Él hace, sino esperar en Él. En Él. Muchos de nosotros esperamos en las obras de Dios, pero no en Él. Muchos de nosotros esperamos los favores de Él, pero no a Él. No sé si todavía sucede, pero es muy común. Cuando un padre está por fuera, los hijos por lo general ¿qué esperan? ¿A papá o lo que papá trae? Por lo general la mayoría esperan lo que papá trae, pero no a papá. No están realmente contentos porque papá llegó, están contentos porque papá trae algo para ellos. Y lo primero que hacen es revisar la bolsa, la maleta que papá trae. Y si no traen nada, hay una cara de desilusión. Hermanos, la pregunta es, si usted quiere ser fortalecido para la batalla, ser fortalecido para la vida cristiana, no debe esperar en lo que Dios pueda hacer, debe esperar en Él. La mayoría de nosotros esperamos que Dios haga lo que nosotros pedimos, pero no funciona así. El fuerte no es el que espera lo que le ha pedido a Dios, es aquel que espera a Dios sin importar lo que traiga. Si Jehová viene, no importa si no trae nada. Él es lo que usted necesita, es lo que yo necesito. Por eso dice, fortaleceos en el Señor. Y cuando se habla de la lucha, qué bueno que usted esté en la lucha del Señor y no en su propia lucha. La mayoría de nosotros estamos en nuestra propia lucha y no en la lucha del Señor. Hermanos, yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren tener buena salud? Todos, ¿cierto? Todos ustedes quieren estar sanos, ¿cierto? Sanos. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué quieren estar ustedes sanos? ¿Para qué? La mayoría de nosotros queremos estar sanos para terminar nuestros propósitos, para terminar de criar nuestros hijos, para terminar la casita que empezamos, para terminar tantas cosas en este mundo. Y este texto muestra es que Dios lo fortalece a uno para estar en la lucha de Dios, para estar en los planes de Dios, para estar en los propósitos de Dios, no en los de nosotros. Por eso es necesario, hermanos, entender este principio. Lo segundo, vamos a Efesios 6:1 a 6:10. Dice el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si vamos al mismo libro de Efesios, en el capítulo 1, vamos allí. 1:19. Efesios 1:19. La Biblia dice estas palabras. Bueno, voy a leer desde el versículo 18. Efesios 1:18. Porque el Señor está pidiendo, el apóstol Pablo está orando para que Dios nos dé a nosotros el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios para esto. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que esperamos, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Si miramos este texto y lo unimos con Efesios capítulo 6, versículo 10, cuando Dios nos fortalece en el poder de su fuerza, ¿en quién? ¿A quién está usando para fortalecernos? El Espíritu Santo. La única manera de vencer cualquier batalla en la vida cristiana no es peleando ni luchando en nuestras fuerzas, es dependiendo del Señor y de su Espíritu. Dependiendo del Señor y de su Espíritu. Dependiendo de la obra de Cristo y la obra del Espíritu en nosotros. Y tenemos que recordar las palabras también del Señor en Isaías. El Señor no piensa como nosotros y el Señor no actúa como nosotros. Por eso los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos, ni los caminos del Señor son nuestros caminos. En las últimas cosas que han sucedido en la iglesia, en las últimas circunstancias que han pasado en la iglesia, a veces hay una lucha en el corazón de uno para que no suceda lo que está pasando, pero nunca va a suceder lo que uno quiere, va a suceder lo que el Señor tiene planeado.
tiene planeado. Las murmuraciones que han habido en la iglesia, las dificultades que han habido en la iglesia han hecho que algunos hermanos se vayan de la iglesia. Y ahí aún se respira un mal ambiente todavía en muchos hermanos. Y saber que, hermano, que esto realmente el que está detrás de todo esto es el enemigo. Pero Dios lo ha permitido para que los que estamos seamos fortalecidos, no en las fuerzas, sino en el Señor y en su espíritu. En su espíritu. Hermano, las luchas que usted tiene, ¿para qué Dios le permite luchas? Para que usted se fortalezca. Para que usted se fortalezca. Las caídas de los niños, las peladuras de los niños cuando están aprendiendo a caminar, ¿para qué son? Para que se fortalezcan. Para que aprendan a caminar derecho. Para que vivan como es digno del Señor. Una de las cosas que uno a veces piensa cuando Dios empieza a poner estas sacudones en la iglesia, y es una de las cosas que ha pasado por mi corazón, es: Señor, y con tantos compromisos que tenemos, y es cuando Dios le dice a uno: yo soy el que sostengo la obra. Dios usa las ovejas, pero no son las ovejas las que sostienen la obra. ¿Quién es? Dios. La lana no la dan las ovejas, la lana la da Dios a través de las ovejas. La carne no la dan las ovejas, Dios le da la carne a las ovejas. Dios es el que hace toda la obra. Por eso, hermanos, yo quiero que pensemos en esto. ¿Alguna vez usted como mujer ha pensado qué va a hacer de usted si su marido muere? ¿Sí? ¿Alguno ya ha pensado la fiesta que van a hacer? Bueno. Pero algunas sí piensan, las que dependen de sus esposos, dice: ¿qué será de mi esposo si mi esposo muere? Algunos hijos han pensado: ¿qué pasaría si mis padres mueren? La pregunta es: ¿qué pasaría? Nada. El Señor sigue siendo la fortaleza, el sostenimiento suyo. Aquel que te ha sostenido desde el vientre te seguirá sosteniendo hasta el último momento. Y los que ya han pasado por esas circunstancias, Dios no los ha dejado solos. Las necesidades que vienen a nuestra vida vienen para fortalecernos, pero para que yo aprenda a fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Que aprenda a depender de Él y no de lo que yo hago. Hermano, yo le hago una pregunta. Voy a hacer una pregunta como fuera de contexto. Si usted no depende del Señor, ¿congregarse le funciona? ¿Le sirve? Si usted no depende del Señor y su Espíritu, ¿leer la Biblia le sirve? Si usted no depende del Señor, ¿orar le sirve? Mire, hermano, ninguna de las prácticas que nosotros debemos hacer como creyentes nos sirven si realmente nuestra vida no está dependiendo del Señor y de su Espíritu. Por eso, el que no es del Señor y se congrega, a veces sale regañado. El que no depende del Señor y no es del Señor y lee la Biblia, no la entiende y le parece locura. El que no depende del Señor y ora, cree que el Señor no le escucha. No es así. Pero aquel que depende del Señor, no ora para buscar lo que quiere, ora porque habla con Él. Lee la Biblia porque habla con Él. Y se congrega porque es parte del cuerpo de Él. Porque todo eso depende de la relación que Él tiene con el Señor. Por eso el Señor dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La segunda orden que tenemos, el segundo mandato que tenemos en esta lucha, en el capítulo 6 del libro de Efesios, es vestíos. Vestíos. El segundo es vestíos ¿de qué? Lo primero que nos muestra aquí es vestirse ¿de qué? ¿De qué debemos vestirnos? Y el Señor dice: de toda la armadura de Dios. Hay otra palabra que usa la palabra armadura, es el arnés. De todo el arnés de Dios. Y es interesante en esta parte, hermanos, porque Dios quiere que usted se vista de lo que Dios quiere que se vista. Dios quiere que usted hable de lo que Dios quiere que hable. Dios quiere que ande de la manera que Dios quiere que andemos. Una vez más les digo, no tenemos permiso para tomar decisiones nosotros mismos. Solamente tenemos permiso para hacer la voluntad de Dios.
Pero nunca podremos hacer la voluntad de Dios si no conocemos a Dios, si no tenemos su Espíritu y si no leemos las Escrituras. Dios nos da un regalo. ¿Cuál es? Su Hijo. Su Hijo nos dio un regalo. ¿Qué es? Su Santo Espíritu. El Espíritu nos da un regalo. ¿Cuál es? Su palabra. Y los tres se unen para fortalecernos y hacer que nosotros hagamos las cosas como deben ser. Por eso es importante entender este principio, hermanos. Debemos vestirnos ¿de qué? De toda la armadura de Dios. Ninguna de las cosas que el texto muestra, usted puede dejarlas. El día que usted deja algo de eso, ya no está vestido como debe estar vestido. Mira, hermanos, en nuestro vestir es necesario que tengamos en cuenta lo que Dios dice. Ahora, el versículo 11 nos dice no solamente de qué debemos vestirnos, sino para qué. El versículo 11 y versículo 13 nos muestra ese para qué. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Dice, para que podáis estar firmes. Nadie puede estar firme si no está vestido de la manera que debe estar vestido. Sin criticar a nadie, sin juzgar a nadie. Usted ha visto muchas damas que se visten de una manera no muy correcta y cuando se sientan no pueden leer la Biblia porque sus manos deben estar tapando lo que falta de tela. ¿Cierto? Y cuando van es mejor que no lleven en la mano porque siempre estarán bajándose, porque aparte de que ser corticas son elásticas. Les falta algo que les impide a ellos estar firmes, estar tranquilos. Una persona para estar firme, para estar tranquilo, necesita vestirse de toda la armadura de Dios. De toda la armadura de Dios, de todo el vestido que Dios proveyó para que nosotros realmente estemos vestidos. Por eso es interesante este texto, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanzas habla de artimañas, estrategias, mañas que él tiene para dañarnos y destruirnos. Hermanos, ¿cuántos de ustedes son objetivo militar de Satanás? Todos. Pregunta, ¿sabe usted cómo ataca a él? ¿Sabe usted cómo actúa él? ¿Sabe usted cómo es que él te puede vencer? ¿Sabe usted en qué cosas usted ya le está dando lugar al enemigo? Y es necesario, hermanos, que entendamos el principio, porque realmente la vestidura es para eso, para que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Él acecha 24 horas, hermano. Él no duerme. Él no dormita. Él trabaja todos los días para destruirte, para dañarte, hermano. Y es necesario que realmente entendamos estos principios, porque el acusador, día y noche, anda alrededor de nosotros buscando a quién devorar. Y ahorita vamos a mirar a quién puede devorar. No solamente para estar firme, sino para resistir en el día malo. El día malo habla del día del ataque. Porque a veces Satanás nos deja a otros quietos para que nosotros nos confiemos. Pero cuando estamos confiados, una de las estrategias de guerra es vigilar al enemigo para cuando se descuida. Y en el momento que descuide, caerle. La Biblia dice que Satanás, como león rugiente, anda alrededor de nosotros buscando a quién devorar. ¿Y a quién devora? Por lo general al que está descuidado y al que está fuera de la manada. De hecho, hermanos, cuando Satanás logra sacarlo a usted de la congregación de los santos, ya lo derrotó. Ya está usted derrotado. Porque usted, por lo general, cuando usted vaya a ver cacería, vaya a Discovery, ¿cómo cazan los leones? ¿Cómo cazan los animales carnívoros? Por lo general, están buscando el animal que está fuera de la manada. Están buscando al animal más débil. Están buscando al animal enfermo. Ellos no se enfrentan al valiente. Siempre están buscando el más débil. Y cuando encuentran a todos unidos, entonces los atacan a todos, porque algunos se va a salir. Hay que estar vestidos para poder resistir en el día malo, en el día del ataque. Y para poder acabar todo. ¿Qué es todo? Todo lo que Dios nos ha encomendado. Hermano, tenemos una tarea para hacer. Y aún no la hemos acabado.
Al único que he visto en la Biblia que dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿fue el apóstol Pablo? Aunque algunos otros hombres de manera indirecta lo muestra la Biblia que acabaron la carrera. Yo le hago una pregunta, ¿usted ya acabó la tarea que el Señor le encomendó en la tierra? ¿Sabe cuánto tiempo le queda para terminarla? ¿Sabe cuánto tiempo tiene para terminarla? Entonces el último día que tiene para hacer esa tarea es hoy. El último día para perdonar, el último día para reconciliarte, el último día para evangelizar, el último día para hacer la tarea que nos ha sido encomendada es hoy. ¿Qué más tiene planeado para hoy, aparte de terminar la tarea del Señor? ¿Sabe, hermanos, que a mí me da tristeza que usted, y se lo digo de corazón, no es una acusación, me da tristeza que usted llegue tarde a la iglesia? ¿Por qué será que los creyentes llegan tarde a la iglesia pero no al trabajo? Llegan tarde a la iglesia pero no al colegio. Llegan tarde a la iglesia pero no al médico. Llegan tarde a la iglesia pero no al resto. ¿Por qué el día domingo es el día de más pereza? ¿Por qué? Porque no estábamos fortalecidos en el Señor ni en el poder de su fuerza. La fuerza de nosotros es otra cosa. ¿Y sabe que lo que sea su fuerza, ese es su ídolo? Lo que sea su fuerza, en eso usted se dedica y a eso le rinde tiempo. Hermanos, cuando usted un domingo viene al culto, por tarde debe estar aquí a las 10, que es el culto final y el culto principal de nosotros, pero la verdad debería estar aquí a las 8 de la mañana, que empieza toda nuestra actividad como hermanos, para orar juntos, para crecer juntos, para orar, alabar juntos y terminar todos juntos. No es un regaño, es una exhortación. Usted medita, hermano, en ello. Si usted quiere acabar todo, tiene que ser responsable del principio. Recuerde que nadie se le puede conceder más de lo que tiene si no ha sido fiel en lo que ya ha recibido. Porque el que es fiel en lo poco, se le otorgará lo mucho. Y para que podamos estar firmes hasta el final, ¿cierto? Para que podamos estar firmes hasta el final. Lo tercero que tenemos aquí en ser vestidos, primero vimos de qué debemos ser vestidos, de toda la armadura de Dios, el para qué debemos vestirnos y ahora el por qué. ¿Por qué debemos vestirnos? El versículo 12 nos muestra el por qué. Está el para qué, es el propósito por el cual la vestidura, y el por qué. Y el versículo nos dice básicamente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Yo no sé por qué nosotros no hemos entendido esto, pero casi siempre nos levantamos, hermano, contra las personas. Casi siempre nos levantamos contra las personas. Y hermanos, usted debe saber que detrás de toda persona que está formando pelea no está la persona, está Satanás. Y si usted es una persona que juzga, critica, pelea, sepa que Satanás le ha ganado ventaja. Y usted ha caído prisionero de las artimañas, de las estrategias, de las mañas que Satanás tiene para vencer al pueblo de Dios. Hermanos, en la batalla espiritual que tenemos, ¿cuál es el peor enemigo de un hombre en esa batalla? ¿Quién? Su propia esposa. Es el peor enemigo que tiene. ¿Sabe por qué? No porque sea enemigo, sino porque Satanás sabe cómo usarlas en contra del varón. A veces el peor enemigo de un varón es su propia esposa. Y el peor enemigo de la esposa, su propio esposo. El peor enemigo de los padres, sus propios hijos, los de la propia casa. Y no es porque ellos sean enemigos, sino porque Satanás sabe cómo usarlos. Tiene sus artimañas para saber cómo usarlos en contra del otro. ¿Y cuál es el peor enemigo que usted tiene aquí en el templo? El sueño. Siempre nuestro peor enemigo será Satanás, no nuestros hermanos. Pero la persona que más va a usar Satanás siempre será la mejor amiga suya.
el mejor amigo suyo. El que más te conoce será el que primero use para levantarlo en contra suya. Uno de los peores peligros que uno tiene es darle confianza a la gente. Porque aquel a quien uno le da confianza, ese es el primero que Satanás va a usar para levantarse en contra nuestra. Como dice la Biblia, aquel que comía a mi mesa, ese es el que primero va a levantar su calcañar contra nosotros. Mire, hermanos, no tenemos lucha contra sangre y carne. Y quiero que entienda, el enemigo suyo no es su esposa, el enemigo suyo no es su esposo, no son sus hijos, es el enemigo, Satanás. Pero Satanás va a usar a la persona que no esté vestida de la armadura de Dios. La va a usar para imponerla en contra del que realmente esté armado. Y gracias por aquellos que Dios permite que se levanten contra nosotros, porque ellos nos van a probar si realmente estamos armados o no estamos armados. Pero hay de aquel que se levante contra un hermano, porque dice la Biblia, es mejor que se suicide que se levante contra un hermano. Mire, hermanos, ¿saben que cuando usted se levanta contra mí o yo me levanto contra usted, no se levanta contra mí ni contra usted, se levanta contra Cristo? ¿Y saben a quién vemos perjudicado primeramente nosotros? A la iglesia. La iglesia. Entre otras cosas que se han visto estos días, hermanos, de murmuraciones, cosas van, cosas vienen, la iglesia ha sido la más perjudicada. La iglesia ha sido la más perjudicada. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno ataca a un hermano, no ataca al hermano, ataca al cuerpo de Cristo. Ataca al cuerpo de Cristo. Y al atacar al cuerpo de Cristo, ataca directamente a Cristo. Por eso, hermanos, quiero que entendamos esto, pero sepamos que el que está detrás de eso no es el hermano, para que no levantemos contra el hermano, sino contra el enemigo. Y lo segundo que dice en el versículo 12 es porque tenemos una lucha contra ciertos seres espirituales. No tenemos lucha contra sangre y carne, pero tenemos una lucha real, hermanos. Y lamentablemente el creyente vive en pelea 24 horas, pero no debe ser con los hermanos, debe ser con el enemigo. Pero esa lucha no se gana peleando, hermanos, no se gana peleando. Y quiero que entiendan, en la única guerra donde no se gana peleando es en la guerra espiritual. En esa lucha se gana, es confiando en el que pelea por nosotros, en el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. ¿Quién pelea por nosotros en el cielo? ¿Y quién pelea por nosotros en la tierra? El Espíritu Santo. ¿Usted tiene que pelear? No. De hecho, una de las cualidades que no debe tener el creyente es ser contencioso, ser pendenciero. No debe tenerla. Porque esas no son las cualidades del Espíritu, son las cualidades de la carne. Por eso es necesario, hermano, que entendamos estos dos principios. Ahora, ¿contra quién tenemos lucha? Menciona el texto cuatro entes. La verdad, hermanos, a veces al mirar la Biblia es muy difícil hablar de ellos. Pero lo que realmente queremos mirar no es quiénes son, sino básicamente el peligro que tenemos nosotros ante el poder de esos enemigos que tenemos. Dice la Biblia que nuestra guerra no es contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores y huestes espirituales. Cuando habla de principados, habla de rangos, o sea, los más altos, de rangos muy altos. La idea es que los enemigos de nosotros tienen rango muy alto. Los ángeles son superiores a nosotros, como criaturas son superiores. Lo que nos hace a nosotros victoriosos ante ellos no es lo que nosotros hacemos ni lo que nosotros somos, sino aquel que pelea por nosotros, que es superior a ellos, su Hijo, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que ya los venció a ellos. Pero usted tiene que entender, yo tengo que entender que nuestros enemigos son de rangos más altos. Y cuando habla de principados, no solamente habla de demonios, sino de gente con rangos más altos que pelean contra nosotros. Es interesante, hermanos, que a nivel humano tenemos mucha gente en rangos poderosos que hacen leyes que van en contra completamente de los creyentes, completamente de la iglesia. Gente que prohíbe lo que nosotros debemos hacer. Dios nos manda a predicar públicamente. Hay autoridades que han quitado la predicación pública. Nos mandan a leer la Biblia. Hay gente con rangos superiores que nos han ordenado que no se debe leer la Biblia. Hay rangos superiores que dicen que los hijos hoy tienen más autoridad que los padres. ¿O no es así?
Todo eso son rangos superiores, pero todo eso es manejado por el enemigo, que está en un rango superior a las criaturas que están en la tierra. Por eso es importante entender esto. Cuando habla de principados, habla de rangos más altos, tanto humanos como angélicos. Voy a leer dos textos. Mateo 9, vamos a Mateo 9, 34. Mateo 9, 34, donde Dios usa palabras como estas. Mateo 9, 34. La Biblia dice estas palabras: pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Es un rango más alto que los demonios, ¿cierto? Y voy a leer otro texto en San Juan 16:11. Vamos allí, San Juan 16:11. San Juan 16. San Juan, el Evangelio de Juan. Capítulo 16, versículo 11. La Escritura dice estas palabras allí: y de juicio por cuanto el príncipe, del principado, el que está por encima de las criaturas aquí en la tierra, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces no está diciendo si es Satanás, si son los demonios, solo que sus rangos son altos. La otra palabra que usa es potestades. La palabra potestad también se traduce en la Biblia autoridad, poder y derecho para hacer algo. ¿Recuerdan a Jesús en Mateo 28? Él se para frente a los discípulos y dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id. O sea, es alguien que goza de una autoridad para hacer algo. Nuestros enemigos tienen rangos altos. Nuestros enemigos tienen autoridad para hacer cosas. Nuestros enemigos son gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, son un orden presente en este sistema con autoridad para hacer mal, con autoridad para hacer daño. Ellos tienen esa autoridad para hacer mal y para hacer daño. Por eso la necesidad de vestirnos de la vestidura que Dios nos dio, vestidos de esa vestidura. Porque la única manera de vencer esta batalla no es peleando, es obedeciendo. Es obedeciendo, hermanos. Y lo último dice: contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. O sea, ellos están haciendo ese trabajo en el aire. De hecho, por encima de nosotros. Por eso es necesario entender, hermanos, de qué debemos vestirnos, para qué debemos vestirnos y por qué debemos vestirnos. Esto no es un juego, es real. Y lo que Dios nos manda a ponernos como armadura, tenemos que ponérnosla, porque de lo contrario seremos vencidos fácilmente y no podremos estar firmes cuando debamos estar firmes. Y la pregunta es: ¿cuándo debemos estar firmes? Todo tiempo. En todo tiempo. Nosotros a veces cedemos muy fácilmente, hermanos, al enemigo. Cedemos muy fácilmente al enemigo. Ahora vamos allí a las Escrituras. Antes de pasar, hermanos, a mirar las piezas de la armadura, quiero decirles que Cristo nos dio victoria completa sobre todo este ejército demoníaco. Y nos dio victoria sobre toda autoridad humana que se ponga contra nosotros. También nos dio autoridad. Pero no la disfrutamos peleando, la disfrutamos en la unidad, en la unión con Cristo y en la dependencia de su poder, de su Espíritu Santo. Pero ¿cuáles son los elementos y las piezas de esta armadura para poder estar firmes? ¿Cuáles son las piezas de la armadura, del arnés para estar firmes? Vamos entonces a Efesios otra vez. Capítulo 6. Versículo 14 en adelante. Versículo 13, perdón, en adelante. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. ¿Cómo? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hermanos, cuando hablamos de la armadura de Dios, no estamos hablando de cosas, sino hablamos de principios bíblicos que deben estar en nosotros. ¿Cuál es la primera pieza de la armadura de Dios? ¿Cuál es? La verdad. La verdad. Que la Biblia la asemeja a un cinto, a una correa. ¿Cierto?
A un cinto, una correa. En la antigüedad, los soldados por lo general, como cargaban espada, usaban algo que les aseguraba la cintura, aseguraba la pieza que tenían hacia abajo y la de hacia arriba, pero también aseguraba una correa aquí alrededor del hombro que sostenía la espada para que no les bajaran los pantalones. Ese habla del cinto, de la correa. ¿Y cuál es la correa que aprietas y mantiene la armadura quieta y estable? La verdad. Uno de los problemas serios que tenemos, hermanos, entre nosotros es que hablamos muchas mentiras. Y para todo estamos mintiendo. Hermanos, toda persona que miente no sigue a Dios. No sigue a Dios. Porque el mentiroso no es discípulo de Dios, es discípulo de Satanás. Muchos de ustedes justifican las mentiras. Hermano, pero es que me toca mentir. En mi trabajo me toca mentir. En mi negocio me toca mentir. Pues entonces su trabajo no es de Dios, no es bendición de Dios y no es para la gloria de Dios, sino para el enemigo. Y usted está vencido con su trabajo. Está vencido ya por el enemigo. Porque allí usted es esclavo de la mentira y no siervo de la verdad. Por eso es maravilloso, hermanos, que entendamos los principios. La verdad es como un cinto, es una correa, y da dos cosas según el versículo 14. Mire lo que dice el versículo 14. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, porque la verdad da dos cosas: firmeza, y ciñe los lomos, o sea, los aprieta la ropa, digamos así, al cuerpo, hermanos, la aprieta. Los varones, ¿ustedes saben lo que es andar sin una correa? Mire, hermanos, a veces a mí me da una tristeza ver a la mayoría de juventud, y a veces los jóvenes también me da rabia a ratos ver a algunos jóvenes con los pantalones en la mitad de la nalga. Eso, hermanos, es contra Dios. Eso es contra Dios. Esa manera de vestir es contra Dios. Esos muchachos tienen que correr, los atrapan facilito. Porque su propia ropa suelta los llevará al piso y caerán fácilmente. No podrán estar firmes porque no tienen correa. Hablemos así. No podrán pararse firme y no podrán correr firmemente porque no tienen correa, sencillamente. Y la correa de un creyente no es esta. Ahora voy a comprar una correa para estar firme. No, la correa que mantiene firme su vida es la verdad, hermanos. Y la verdad no la define usted ni yo. La verdad está escrita en las Escrituras. Y si alguien quiere conocer la verdad, primero tiene que conocer a Cristo Jesús, porque Él es la verdad. Segundo, debe depender de Cristo para poder vivir en la verdad escrita. Muchos de ustedes, la mayoría de nosotros, no podemos obedecer la Biblia porque no estamos dependiendo de Cristo. La mayoría de nosotros manejamos cada uno su propia verdad. Y si usted maneja su propia verdad, ya no es verdad. La verdad es común a todos. ¿O no es así? Porque la verdad es una persona. Y esa persona nos ha dado los mismos principios a todos y están escritos aquí. Les he dicho muchas veces, hermanos, la manera de usted vivir no debe ser distinta a la mía, ni la mía debe ser distinta a la suya, porque la suya y la mía debe ser acorde a la de Cristo Jesús. Y si alguno de ustedes no vive conforme al acorde a Jesús, no vive en la verdad, está engañado. Está engañado. Por lo tanto, no andará como es digno del Señor. Por eso, hermanos, la verdad da firmeza. Y cuando uno dice la verdad, hermanos, debe estar quieto. ¿Sabe, hermano, que es bonito cuando a uno lo acusan con mentiras? Es bonito. Si usted depende de la verdad. Si usted busca fama, busca buen nombre, no serás capaz de depender de la verdad. Pero si no busca fama ni buen nombre, sino gloria a Dios, dependerá de la verdad y la verdad lo sacará arriba, a flote. La verdad nos saca a flote. Las mentiras nos achicopalan, las mentiras nos afligen, las mentiras nos debilitan, pero la verdad nos da fortaleza. Y el único que realmente maneja la verdad y sabe la verdad es Dios. Y es tarde que temprano sacará todo a la luz con la verdad. Por eso, hermanos, qué bonito es vivir en la verdad. Y por favor, hermanos, no más mentiras. Hermano, le quiero una pregunta, hermano, ¿por qué llegó tarde el culto hoy? Digamos, sigamos con la cantaleta. De una vez, un montón de mentiras.
No, sencillamente no quiso llegar temprano, eso es todo. No, pastor, no quise llegar temprano, no me paré temprano, no desayuné temprano, no hice bulla temprano. Algunos otros, no, pastor, anoche hasta las 2 de la noche de la mañana me puse a ver televisión y amanecí fundido. Diga la verdad, ¿o no es así? Si le pregunto a alguno de ustedes por qué no tienen Biblia hoy, ¿qué mentira van a inventar? ¿Para dónde iban hoy? Perdón, hermano, que les diga esto, ¿para dónde iban hoy? Cuando uno viene a la iglesia debe traer su Biblia porque viene a estudiar la palabra, ¿o no es así? Y si yo le pregunto por qué no la traje, ¿qué excusa van a tener? Por eso, hermanos, a veces uno peca con preguntarle a la gente, porque lo lleva a decir mentiras, porque no sabe que es una de las primeras piezas de una verdadera armadura, la verdad. Segunda parte de la armadura, la justicia, que hace el trabajo de una coraza, o lo que llamaríamos hoy se me fue el nombre, un chaleco antibalas, hermano. Un chaleco antibalas. En ese entonces era un escudo, ¿cierto? Una coraza. Una coraza que protegía básicamente el pecho, algo que ellos se ponían y protegían los órganos principales, porque realmente la coraza protege los órganos principales del cuerpo, los pulmones, el corazón, los riñones, todo lo que está aquí, que cualquier golpe ahí lo puede matar a uno. Lo puede matar a uno. ¿Por qué cuando uno se sube a un carro, por qué le ponen el cinturón? ¿Y por qué el cinturón va aquí? Para impedir que el pecho, la parte entre la cintura y el cuello golpeen el volante, porque si llegan a golpear esa parte se puede uno dañar por dentro. ¿Cuántas personas el solo golpe los ha matado? Porque mueve sus órganos principales. Satanás quiere atacar sus órganos principales. Y el que más ataca es su propio corazón, espiritualmente hablando. Y Dios nos ha dado a nosotros una pieza de vestir que es la justicia. Aquella vida de rectitud, aquella vida que nos lleva a hacer lo que es correcto. Ser justo es hacer lo correcto. Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han ido a la tienda y le han dado vueltos? Los vueltos se le han dado mal. O sea que el tendero se equivocó y le dio mal plata. ¿Cuántos de ustedes le han devuelto? Si el tendero le da vueltos mal a favor de él, usted reclama y pelea. Esto es injusto. ¿Cómo va a robar? 100 pesos, 50 pesos, uno los pelea, ¿no es así? Pero si él se equivocó y le dio vueltas de uno de 20 por uno de 50, usted dice, gloria a Dios, el Señor me bendijo hoy. Y viene a la iglesia a contar, hermano, qué bendición, Dios me bendijo hoy. Fui a comprar una libra de arroz y pagué con un billete de 20 y el Señor me regresó con unos 50. Qué bueno es Dios conmigo. Ladrón. Ladrón, usted es un ladrón. Es injusto. Es injusto. Todo lo que viola la ley es injusticia. Y la injusticia, hermano, destruye la vida del creyente porque le da lugar a Satanás. Si usted dice la verdad, eres justo. Pero si dice mentiras, todo mentiroso es injusto. Y decir mentiras es darle lugar al enemigo. ¿Ha cometido usted injusticias? Sí, hermanos. Casi todos los días cometemos injusticias. ¿Sabe por qué? Porque no andamos pendientes de la vestidura que debemos vestir. Yo creo que todos ustedes antes de venirse de la casa se vieron en el espejo, ¿no? Así, para mirar, bueno, más o menos estoy bien vestido. Pero nuestra vida a veces no la revisamos, que vive sin la vestidura. Entonces dice la Biblia, vestidos con la coraza de justicia. Versículo siguiente, 15. Y calzados los pies, ¿con qué? Con el apresto del Evangelio de la paz. Primer pieza, la verdad. Segunda pieza, la justicia. Tercera pieza, el Evangelio. ¿Sabe, hermanos, que una persona que no ha conocido el Evangelio está sin zapatos? ¿Alguna vez usted ha corrido sin zapatos? ¿Alguna vez ha peleado sin zapatos? ¿Sabe que todo soldado que no tenga zapatos lo vence fácilmente?
Porque solamente es hacerlo correr un poquitico, que cualquier piedrita lo hace caer. Aunque yo no sé cómo los costeños pueden correr sin zapatos de una manera tan brava y jugar sin zapatos como si los tuvieran, ¿cierto? Porque ya formaron su propio zapato debajo. Cuando dice la Biblia, el apresto del Evangelio, básicamente los zapatos dan firmeza a los pies. Y al darle firmeza a los pies, le da firmeza a todo el cuerpo. Es necesario que usted conozca bien el Evangelio. Muchas de las personas que hoy en día no conocen el Evangelio, conocen religiones, pero no el Evangelio. El Evangelio verdadero tiene tres partes principales. Dice la Biblia en 1 Corintios 15. Primero, que somos pecadores. Y por eso Cristo murió por nosotros. La persona que realmente ha conocido el Evangelio realmente ha reconocido ser pecadora y se ha arrepentido de ser pecadora. No tanto de cometer pecado, sino de ser pecadora, porque cometer pecado es el resultado de ser pecador. Uno tiene que reconocer que es pecador y que comete pecados y tiene que arrepentirse, porque el Evangelio realmente, primeramente, le muestra a uno que uno es un pecador que necesita arrepentimiento. Lo segundo que habla el Evangelio es que Cristo murió por nosotros. ¿Cierto? Porque somos pecadores. Cristo murió, o sea, hay una solución para el pecado. Hay un Salvador. Tercero, que Cristo fue sepultado para sepultar nuestros pecados. Y que resucitó para darnos vida eterna. Que somos salvos realmente solo por la fe en Cristo Jesús. El Evangelio nos muestra realmente nuestra condición y nos muestra el amor de Dios para con nosotros. Porque la palabra Evangelio significa buenas noticias. Usted merece ser condenado, pero Cristo fue condenado por usted. Yo merezco ser condenado, pero Cristo fue condenado por mí. Y si creo en Él, entonces Dios me da seguridad, me pone los zapatos para que yo pueda caminar tranquilamente rumbo a la eternidad. Por eso es fundamento para la vida cristiana. El verso dice, calzados los pies ¿con qué? Con el apresto. La palabra apresto, ¿saben qué significa la palabra apresto? La palabra apresto significa aquello que se hace antes de. Por ejemplo, cuando se habla del soldado, el apresto del soldado es el entrenamiento que a él le dan antes de sacarlo a batalla. Eso significa el apresto. Aquello que el entrenamiento que el soldado tiene antes de. En una empresa hacen aprestos con los empleados. Le hacen un entrenamiento antes de. Por eso es importante entender este principio, hermanos. Hablando del apresto del Evangelio de la Paz. Los zapatos que nos preparan para ir a batalla es el Evangelio. Los zapatos que nos preparan para ir a batalla es el Evangelio del Señor. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ir a compartir el Evangelio a las personas para que ellos sean preparados para aquella batalla espiritual que todos nosotros tenemos. Y el Señor nos llamó al Evangelio gracias a la misericordia de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, es necesario que entendamos este principio. Vamos a 1 de Pedro un momentico, por favor. 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro 3:15. Dice el texto: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad ¿qué? Siempre preparados. Es la palabra aprestos. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aprestados, preparados para algo. El Evangelio nos prepara para esta batalla. Y es maravilloso, hermanos, realmente poder disfrutar la gracia de Dios para con nosotros en Cristo Jesús a través del Evangelio. Tenemos tres piezas. Primera, la verdad. Segunda, la justicia. Tercera, la fe. Y cuando se habla de justicia, no solamente de hacer la cosa bien, sino de tener un carácter justo, hermano. Un carácter justo. Un carácter moral correcto. Ahora viene el versículo 16. Otra pieza. ¿Cuál es? Efesios capítulo 6. Versículo 16. La fe. La fe.
que es relacionado aquí con un escudo. Con un escudo, porque son las piezas de la armadura. Recuerden, hermanos, que ¿cuántos de ustedes quieren crecer en fe? ¿Qué deben hacer? ¿Qué deben hacer? Estudiar la Escritura. Porque algunos quieren crecer en fe y Señor, dame fe, pero nunca se toman el trabajo de leer la Biblia. Dios nos dio fe para creer. Pero la fe se desarrolla en el discipulado, la fe se desarrolla en el estudio de las Escrituras. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. La fe es asemejada a un escudo, un elemento supremamente importante. Por eso en el versículo dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Algo con que protegernos. Algunos se protegen con su trabajo. Para algunos la protección de ellos es el trabajo. Para otros, sus papás, su esposa, su familia. Dios dice no. ¿Quieres ser protegido? Debes creer. Debes creer. Debes tener fe. Porque la fe, ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de algo, la convicción de algo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En cierta manera es confiar plenamente en Dios. El versículo 6 dice que el que se acerca a Dios creyendo tiene que creer primero que Él existe y segundo que Él es galardonador de los que le buscan. La mayoría de nosotros hemos sido entrenados para creer que Dios nos va a dar lo que le hemos pedido. La Biblia no nos entrena para creer que Dios nos va a dar lo que le pedimos. Ella nos entrena para creer que Dios va a hacer lo que Él prometió y no más. Él va a hacer lo que Él prometió. Él va a cumplir su palabra, tanto positiva como negativamente. Él va a cumplir. Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Ahora, ¿para qué sirve el escudo según este texto? Dice que el escudo sirve para apagar ¿cuántos dardos? Todos. Mira, hermanos, la verdad, Dios quiere que confiemos en Él. Me encanta Proverbios. Vamos un momentico a Proverbios, un momentito. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, hermanos. Este texto me ha ayudado a mí mucho en estas partes. Porque la verdad, las dificultades nos debilitan, hermanos. Las dificultades nos ponen en la mente un pensamiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estrategia? ¿Cierto? Pero Proverbios capítulo 3, en el versículo 5 hasta el versículo 7, esos 3 versículos nos dicen qué debemos hacer. Primero, versículo 5 dice, fíate de Jehová, escuche, de todo tu corazón. Cuando habla de todo el corazón es que no dejemos que la mente, no dejemos que la voluntad, no dejemos que ninguna cosa confíe en las cosas de la tierra, sino solo en el Señor. Fíate de Él, de Jehová, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no confíes en lo que usted cree que debes hacer. No confíes en lo que usted cree que debes hacer. 6. Reconócelo en todos sus caminos. O sea, deja que Él haga un examen completo de todo lo que haces y Él entonces enderezará tus veredas. Y el 7. No seas sabio en tu propia opinión. No crea que lo que usted opina es lo correcto. Teme a Dios y apártate de las cosas mal hechas. Hermanos, la fe me lleva a confiar en Dios, en Él y no más en Él, sin importar lo que Él haga. Hermano, digo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes necesitan un trabajo para sobrevivir en esta tierra? ¿Y cuántos de ustedes necesitan a Dios para sobrevivir en esta tierra? Hermano, el trabajo no es un elemento para sobrevivir. Dios lo usa para proveernos otra cosa. ¿Cuánto tiempo duró Israel en el desierto y no les faltó nada, aunque ellos se quejaron de todo? Ahora no vaya a decir que no van a buscar trabajo. No, hay que trabajar porque Dios lo manda. Pero no es el trabajo la razón de su vida. No es el trabajo la razón de su existencia. Es Dios. Es Dios. Y Él usa todo lo que nos ha dado para bendecirnos, todo. Por eso todo lo que nos manda. Dice, hay que acabar toda la tarea. Hay que hacer todo lo que Dios nos manda. Pero no hay que depender de todo lo que Él nos manda. Hay que depender de Él, que es distinto.
Hoy en día la gente depende más de la oración que de Dios. Dependen más de la iglesia que de Dios. Dependen más del liderazgo que de Dios, de los padres que de Dios, del marido que de Dios. Dependemos de todo, menos de Dios. Y la fe nos lleva a confiar en Dios. ¿Sabe por qué? En las guerras antiguas especialmente, hoy en día casi ya no se usa porque hoy el fuego sale directamente, ¿cierto? En la bala. Pero en la antigüedad la mayoría de las guerras eran ganadas con flechas encendidas. Y los guerreros encendían las flechas y las lanzaban para quemar la gente, para quemar las casas, para quemar todo. ¿Sabe que según el texto, creo que parece según el texto que no hay ninguna flecha que el diablo mande que no esté encendida? Y el único escudo que apaga, parece que estuviera mojado 24 horas, es la fe. El único escudo que apaga cualquier dardo del maligno es la fe. La confianza en Dios. Yo le hago una pregunta en esta mañana, amada iglesia. ¿Lo que usted cree es lo que Cristo cree? ¿Lo que usted cree es aquello que Dios te ha dicho que crea? Porque si no es así, esa fe no apaga ningún dardo del maligno. Al contrario, es paja que el maligno quema fácilmente. La verdadera fe es creer en Dios y creer lo que Él dice que creamos. Eso es fe. Creer en Él y en lo que Él dice que creamos. Por eso es maravilloso, hermanos, entender estos principios. Versículo 17. ¿Y tomad qué? ¿Cuál es la siguiente pieza de la armadura? La salvación. ¿Qué hace trabajo de yelmo? ¿Qué es un yelmo? Un casco. Todo soldado por ahí usaba un casco. La salvación es yelmo que protege la cabeza. ¿Sabe que Satanás ataca mucho nuestra manera de pensar? Y solo aquel que está seguro de ser salvo disfruta la gracia de defenderse con el escudo de la fe. No, yo confío en Dios. Ah, no, hermano, usted no va al cielo. No, hombre, con la manera de hablar suya, con la manera de pensar suya. No, usted no va al cielo, está para los infiernos. ¿Cómo repeler eso? Conociendo bien al Salvador y la doctrina de la salvación, que no es por nuestras obras, no es por lo que hagamos, es por la obra de Cristo. Mire, hermanos, cómo Dios está protegiendo todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo. Está protegiendo Dios nuestros órganos vitales, está protegiendo nuestros pies, está protegiendo nuestra cabeza con las doctrinas bíblicas. Si usted quiere tener bien puesto este casco, usted debe crecer en las doctrinas bíblicas. En las doctrinas que te permiten conocer al Salvador, en las doctrinas que te permiten descansar en el Salvador, las doctrinas que te permiten depender de Él y no de usted mismo. Y no de usted mismo. Por eso este texto es claro en este principio. Tomad el yelmo de la salvación. Y la siguiente, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el siguiente elemento de la armadura? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Miren, hermanos, hemos visto las diferentes piezas. La verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y ahora la palabra de Dios. Este término allí no habla de una espada larga o un sable, habla de un cuchillo pequeño que usaban los soldados. Aquellos que cuando se quedaban sin espada, el enemigo pensaba que ya los iba a matar y se venía a darles y él sacaba el cuchillito pequeño. Como en las películas, ese revólver que tiene un amarradito para dentro de los zapatos, ¿cierto? Ese revólver chiquitico que sacan las mujeres dentro del bolso. No la M60, hermano, sino esa pequeñita. Esa pequeñita que nos libra. La Biblia es comparada con ese cuchillo pequeño, que se puede guardar fácilmente en el corazón, que se puede guardar fácilmente en el bolso, pero con el cual se puede asesinar al enemigo. Jesús la usó en la tentación. Escrito está. Escrito está. Escrito está. ¿Y qué hizo el enemigo? Huyó. Hermanos, ¿sabe que
básicamente en el combate normal, en esos combates cuerpo a cuerpo, porque realmente la lucha del creyente es cuerpo a cuerpo con el enemigo, uno no vence con las herramientas grandes, sino con las herramientas pequeñas, las que hacen gran daño, las que hacen gran daño. Y la palabra de Dios le hace gran daño al enemigo. De hecho, los hombres huyen de la palabra de Dios. Espada del Espíritu, una daga, un cuchillito para pelear cuerpo a cuerpo. Y es maravilloso que usted la disfrute, hermanos. Usted debe leer, como creyente, debe leer la Biblia toda al 100%. Muchas veces en la vida, pero debe estudiarla texto por texto. Los que han ido al ejército saben que una de las cosas en que los entrenan es conocer bien el arma que usan, ¿cierto? Se le enseñan a desarmar y armar, ¿o no es así? Sea cuchillo, sea pistola, sea lo que sea que use el soldado, tiene que aprender a armarla y mantenerla bien pulida para que no se atasque. Y deben cargarla donde deben cargarla. Nosotros debemos cargarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Y llenar la Biblia de la palabra de Dios. Y por último, la última pieza, ¿cuál es? La oración. La oración. Que a veces nunca se menciona cuando se habla de la armadura. 7 piezas, exactamente 7 piezas. La verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. ¿Cuál de ellas debe faltar? Ninguna. La oración pareciera como aquella parte que lubrica todas las demás piezas y hace que todas las piezas estén coordinadas. Por eso el versículo 18 empieza diciendo orando. O sea, tomen todo esto orando, digan la verdad orando, sean justos orando, vivan el evangelio orando, confíen orando, disfruten la salvación orando, usen la palabra orando y sigan orando. Orando en todo tiempo, porque la armadura no se debe quitar ni para dormir. Hay un ejemplo maravilloso en las Escrituras. Está en el libro de Nehemías, donde el pueblo, ante las acechanzas de los enemigos, dormían con la ropa puesta y con el arma en la mano. Trabajaban con una mano y con la otra sostenían el arma. Durante 52 días básicamente trabajaron así. Y el enemigo no los pudo vencer y ellos terminaron la obra. Acabaron toda la obra. Si usted y yo queremos acabar toda la obra que Dios nos ha encomendado, no la que usted quiere hacer, sino la que Dios nos ha encomendado, tenemos que vestirnos de la armadura de Dios y estar orando en todo tiempo. No hay que menguar en ningún momento en ninguna de ellas. 24 horas de decir la verdad, 24 horas ser justos, 24 horas creer el evangelio, 24 horas vivir confiando en Dios, 24 horas disfrutar la salvación, 24 horas sujeto a la escritura, 24 horas orando. Y para eso no necesito cerrar los ojos ni sentarme solo en el diario vivir, tener en cuenta a Dios en todo. Por eso el texto dice orando en todo tiempo. Y en esta parte de la oración dice el texto, voy a esta parte voy más rápido, ya se me acabó el tiempo también. ¿Para qué orar, cierto? El primer versículo básicamente nos muestra que es para estar en diálogo con Dios. ¿Sabe que la oración es como el walkie-talkie como el teléfono? Vamos a hablar vamos a anexarle hoy en día uno que no usaban entonces, el celular del creyente. Vamos a usar la oración como el celular del creyente. ¿Cuál era la manera de comunicarse los ejércitos en ese entonces? ¿Cómo lo hacían? Palomas, mensajeros. Pero el mejor instrumento para que el ejército se comunicara entre sí era la trompeta. La trompeta. Era como la manera en que ellos llevaban mensajes con el sonido de la trompeta. Sabían que este sonido era para reunirse, ese sonido era para comer, ese sonido era para pelear, este sonido era para bañarse. Bueno, hay un sonido especial para cada uno. El shofar. Hablemos de la oración como el celular de nosotros. Ahora van a justificar el celular para llevarlo todo tiempo, ¿cierto? Así es el pueblo de Dios. Pero para estar en diálogo con Dios, Dios nos ha dado ese celular para hablar con Él en todo tiempo, con toda oración. Dice el texto, el versículo
orando en todo tiempo con toda oración y toda súplica. Porque no solamente hay que orar, hay que suplicar, ¿cierto? Y velando en ello, en todo esto, hay que velar 24 horas, con toda perseverancia y con toda súplica, no solamente por nosotros, sino por todos los hombres. Miren, hermanos, la armadura no solamente es para protegernos a nosotros, sino también para proteger a otros. La verdad protege a otros, la justicia protege a otros, el evangelio protege a otros, la fe protege a otros, la salvación protege a otros, la palabra protege a otros y la oración también protege a otros. Oramos los unos por los otros. Y no solamente para eso, mire lo que dice el versículo 19. Dice, y por mí, está hablando el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Sabe, hermanos, que no solamente es para estar en diálogo con Dios, sino para respaldar la obra misionera. Pablo era un misionero, tenía un equipo de misioneros, y él dice, oren por mí para que yo pueda abrir mi boca. Oren por mí para que Dios me dé las palabras que debo hablar. Oren por mí para que me dé de nuevo para dar a conocer el misterio del evangelio. Y oren por mí, por denuedo, para hablar de él como se debe hablar. Porque para hablar de Cristo no se debe hablar como usted quiera, sino como él lo ha mandado. Por eso el versículo 20 es, por el cual soy embajador en cadenas, o representante de Cristo en cadenas, que con denuedo hable de él. ¿Cómo? Como debo de hablar. ¿Saben, hermanos, que la armadura me capacita a mí para estar firme en el momento más difícil y seguir siendo fiel a Dios en el momento más cruel de la vida? Mire, hermanos, nosotros somos completamente lo contrario. En los momentos más difíciles somos donde somos más traidores, somos más infieles, somos más crueles con el hermano. No es así. Pero Dios nos ha dotado de una armadura para que seamos fieles, firmes en los momentos más difíciles de la vida. Y ya termina el apóstol Pablo el libro dando una pequeña conclusión allí. Los versículos 21 al 24, Pablo se despide básicamente de la iglesia diciéndoles que va a enviar a Tíquico. Versículo 21, para que también vosotros sepáis de mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor. Sabe, hermanos, que cuando uno está andando como debe andar, uno no le oculta nada a la iglesia ni a los hermanos. Pero sabe que cuando uno se expone ante la iglesia a ser tal como uno es, corre mucho peligro. Mucho peligro. Y a veces uno se protege para que ustedes no sepan todo lo que le pasa a uno y todo lo que uno tiene. Pero Pablo dice, aún voy a enviarles a Tíquico para que ustedes sepan todo acerca de mí. ¿Sabe por qué? Porque el creyente que vive andando como Dios manda, en la armadura de Dios, no teme exponerse ante los demás. Porque es una carta abierta. Es una carta abierta. Y yo quiero, hermanos, que nos conozcamos cada día más. Entre más usted me conozca a mí y yo lo conozca a usted como somos, realmente si andamos en el Señor podremos amarnos más. Si andamos en la carne nos odiaremos más, nos criticaremos más, nos juzgaremos más. Porque si yo me expongo más a usted, usted me va a conocer más a mí. Y va a tener el privilegio de amarme más o juzgarme más. Va a tener el privilegio de comprenderme más o de enterrarme el cuchillo más adentro. Va a tener el privilegio de hablar mejor de mí o peor de mí. Todo depende si usted está o no está armado con la armadura de Dios. Porque la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios, la oración, nos fueron dados para estar firmes y continuar adelante. Y Pablo, versículo 22 dice, al cual envía a vosotros para esto mismo, o sea, para que dé cuenta de mí y para llevar la carta, porque parece que era quien llevaba la carta, para que sepáis lo tocante a nosotros, no solamente a Pablo, sino al equipo, y que consuele vuestros corazones con la palabra que llevaba en su mano. Y se despide con estas palabras, 4 cosas que desea para ellos: paz, amor, fe y gracia para con la iglesia. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman al Señor Jesucristo, con amor
inalterable. Hermanos, el amor del Señor nunca deja de ser, es inalterable. Y es el amor con que debemos amarnos los unos a los otros. Para terminar, quiero decirles, hermanos, esta armadura no se la pone usted diciendo, me pongo la armadura de Dios, como algunos oran. No, esta armadura viene por la obra de Dios y el Espíritu Santo en su corazón, en un diario vivir. Vienen a través de Cristo, a través del Espíritu y a través de su palabra. Usted nunca podrá depender del Espíritu si no es alumno de la Biblia. Y nunca podrá comprender la Biblia si no depende del Espíritu. Y no podrá conocer a Cristo si no es por la Biblia y el Espíritu. Y no podrá hacer la voluntad de Cristo si el Espíritu Santo no obra en usted la palabra de Dios. Por eso tenemos estas tres provisiones de parte de Dios: su Hijo, su Espíritu y su palabra, para vivir en victoria y para amarnos los unos a los otros. Si usted no depende de Cristo, si usted no depende del Espíritu y si usted no es alumno de la Biblia, usted no será una bendición para el cuerpo, sino un instrumento del enemigo en contra del cuerpo. Por eso, hermanos, que Dios nos ayude para vivir en victoria y disfrutar la victoria que Dios nos ha dado a través de su Hijo, de su Espíritu y su palabra. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por este inmenso privilegio que tenemos de tener a Cristo en nuestro corazón. Gracias por el gozo de ser tus hijos, por el privilegio maravilloso de estar en tus manos. Hoy te ruego misericordia para nuestras vidas y suplico que nos ayude, Dios, a andar en tu voluntad. La bendición tuya sea sobre todos nosotros y en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.